Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Después de 2 milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado, y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos Aprendan de mí, un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Bienvenidos todos a su programa Aprendan de mí. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Hoy les invito a unirse a nosotros mientras hacemos el resumen del capítulo número 3 de este libro, escrito por el pastor Alejandro Bullón y su servidor. El capítulo de turno lleva por título Yo los haré descansar. Y quiero contarle que para hacer el resumen de este capítulo, me acompaña hoy en el programa el pastor Tony Sandoval. Es un pastor de experiencia, es joven, todavía muy joven, pero ya de experiencia en el ministerio, y es un hombre apasionado con la Biblia. Le gusta enseñar la palabra de Dios y lo hace muy bien. Y esa es una de las razones por la que lo hemos invitado a compartir el programa con nosotros. Saludos, Pastor Tony, ¿cómo te sientes? Gracias, Pastor Herrera. Es un placer estar con usted y estar aquí para compartir con tantos hermanos de Interamérica este hermoso capítulo de este interesante libro que sé que será de mucha bendición para todos. Muchas gracias, Pastor, por aceptar la invitación. ¿Sabe? Ya de cara al capítulo Os haré descansar, el capítulo 3, es importante que entendamos que todo el libro está basado en esta invitación de Cristo, ¿no? Venid a mí y todo eso. Y en el capítulo anterior, justamente, que se titula Los que están trabajados y cargados, vimos, Pastor Tony, que prácticamente los problemas nuestros tienen como origen los defectos de carácter que tenemos. Uh-huh. No era así al principio, cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, eran perfectos, su comunión permanente con Dios le aseguraba que esa perfección continuaría en el tiempo, pero vino la caída en el pecado, y el pecado trajo daños en la relación, se acusaron unos con otros, y hasta ahí llegó la felicidad completa, porque entró el egoísmo, entró el orgullo, y a partir de ahí el ser humano se ha complicado con cargas, con trabajos. Y lógicamente llegamos a un punto en que Jesús tiene que ofrecer en la invitación que hace esa expresión que le da título al capítulo número 3, Pastor Tony, cuando Jesús dice, os haré descansar. ¿Es esa una invitación en su apreciación que el ser humano necesita hoy día? Sí, Pastor. Mire, la rutina diaria realmente ha llevado al ser humano a una carga muy pesada. Y ahí en el libro vamos a encontrar algunas historias de ello. Les invitamos a que lean el libro y ahí van a encontrar historias de la realidad que vive el ser humano hoy. Cada vez que el reloj, Pastor, suena la alarma en la mañana, hay personas hastiadas porque entran a la misma rutina y ya hay personas que realmente están agotadas de eso. Y no solamente físicamente, sobre todo aquí en el libro vamos a encontrar que hay un enfoque realmente espiritual. Hay muchas cargas realmente
incluyendo la mayor de todas, que es el pecado. Y todo eso, pastor, podemos ver cómo lleva al ser humano a una vida estresada. Y no solamente queda aquí, sino que ese estrés se va descontrolando y llega a la depresión. Y ya ustedes saben dónde desencadena la depresión si no encontramos un alivio, si no encontramos ayuda oportuna, a dónde puede llevar la depresión al ser humano. Y entonces en este capítulo estamos viendo esa invitación solemne del Señor. Es decir, con esa promesa tan hermosa, yo los haré descansar de todas esas cargas que afectan al ser humano hoy, de todo ese estrés que carga. El Señor promete darle descanso. Entendido, Pastor Tony. Entonces hace sentido, ¿no?, que Cristo irrumpa en el escenario de la humanidad diciendo, les ofrezco descanso, les ofrezco descanso. Porque la verdad es que, si somos honestos, todos estamos cansados de alguna cosa. Y hay descansos hay cansancios que se resuelven relativamente fácil. Si usted está cansado de hablar, se resuelve dejando de hablar. Si está cansado físicamente, tal vez unas horas de sueño, ¿no? Pero hay cansancios internos. Usted mencionó algunos asuntos importantes. Esa rutina que tiene su importancia, pero que es agotadora. Cuando la vida se vuelve monótona, usted mencionaba, ese estrés, la enfermedad de este siglo, ¿no? Ese estrés. Y hasta hoy día, hasta los niños manejan niveles de estrés interesantes. Y Jesús aparece, porque Él nos conoce muy bien. Y de nuevo, pastor, en todo este libro yo veo una insistencia en el pastor Bullón en señalar que todo esto apunta a una situación espiritual. Correcto. O sea, el problema está en la base, en la naturaleza, en el corazón, en el carácter, como usted quiera llamarle. Es decir, tan pronto se metió el pecado aquí. Así es. Pastor, hay una cita que me gustaría compartir dentro del libro de la sierva de Dios, Ellen White. Muy interesante que me gusta mucho porque quizás hay personas que, a pesar de estar tan agotados, no lo reconocen. Interesante. Sí, hay personas que están hastiadas de la vida, pero no llegan a un punto de reflexión personal y decir, yo necesito un cambio, yo necesito ayuda. Hay personas que cada día se cargan más, de hecho, y están sobrecargadas y llevan una carga, pero sienten quizás como que todo está normal, porque eso es lo que la vida vende. Es decir, y ya ellos sienten que están en el ritmo adecuado. Pero interiormente, pastor, quizás se sientan destruidos y necesitan alivio. Entonces, hay una cita que declara la sierva de Dios que dice, sépanlo o no, todos están cansados y cargados. Oiga eso. Wow. Una cita para meditar, es decir, y uno ver realmente su realidad y conocerla. Dice, todos están agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. Interesante, pastor. Y dice, la carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Wow. Tremendo. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados y nos dará reposo. Esa cita se puede encontrar en El Deseado de toda la gente, página 313. Es un libro muy conocido por todos. Así que, pastor, esta cita confirma lo que está escrito y lo que estamos tratando de explicar. Tremendo, pastor. Y el punto es que debemos evaluarnos, porque a veces nos autoengañamos. Podríamos llegar a eso, a decir, todo está bien, yo estoy feliz, yo estoy descansado, y realmente en nuestro interior, a sola, estamos llevando quizá una carga que la familia no sabe, tremendo, en el trabajo no saben, en la universidad nadie sabe, pero tú a sola le estás llevando. Y entonces, frente a esa situación también, el Señor dice, tú estás agobiado y yo te invito a descansar. Gracias por decir eso, Pastor Tony, porque, y como lo dice el Pastor Bullón en este capítulo, hoy día vivimos en un mundo muy competitivo, ¿no? O sea,
se nos enseña que hay que echar adelante. Hay que echar adelante. Y hay que ser de los primeros, y si puedes el primero. Y entonces esa idea como de dar la sensación de que yo estoy mal, eso no conviene, ¿no? Hay que fingir que estamos bien. Wow. Y hasta nos enseñan a decir ciertas cosas. Estamos positivos y vamos adelante, y sí se puede. Sí. Pero como usted dijo, la realidad, que fue la que nos dijo Jesús hace 2000 años, estamos cansados, trabajados y sobre todo hastiados. Así es. De una vida que muchas veces por dentro es hueca. Es hueca. Así es. Entonces, esto me parece maravilloso porque la invitación de Cristo pareciera, Pastor Tony, desafiarnos a ser humildes. A ser humildes. Y reconocer nuestra realidad. ¿No le parece? Correcto. Mire, Pastor, gracias por decir eso porque me acuerdo de una parte en el libro que está allí, que lo pueden leer, donde se resalta que a veces nosotros vemos a los demás desde una óptica errónea y pensamos, el pastor está bien, porque el pastor anda con ese traje, el pastor anda con esa corbata bonita, él está bien porque está viajando, que está de vacaciones, y eso, pastor, también es peligroso, porque a veces esa idea que tenemos de que el otro está bien, que el otro está bien descansadito, que el otro está descargado, que el otro tiene una vida relax, a veces nos lleva a nosotros a sobrecargarnos más. Porque a veces decimos, ¿por qué a mí no? Sí. ¿Por qué yo estoy agobiado? ¿Por qué estoy cansado? ¿Y por qué a los demás le va tan bien? ¿Por qué los demás están tan descansados? ¿Por qué están tan bien? Y es un error compararnos también. La comparación también suma un poquito al estrés diario, a la rutina, a la carga de la vida. Esa comparación diaria que nos lleva, como te decía, a trabajar mucho para no quedarnos atrás. Entonces, esa comparación nos lleva muchas veces también a tratar de hacer cosas, quizás para llegar al nivel de los demás. Y en este libro vamos a encontrar también respuesta para eso, de que debemos aprender en humildad, como usted decía, y vivir con Dios en una relación tan íntima que podamos encontrar de Dios esa guía práctica que nos lleve a vivir una vida tranquila en sus brazos de amor a pesar de las cargas de la vida. Me ha gustado mucho ese comentario último, Pastor Tony. Ese tema de compararnos con otros es fuente de mucha ansiedad, ¿no? Y en su peor cara también es la fuente de la envidia, que es un mal peligrosísimo que arruina a quien la anida en su corazón. Pero en la medida en que vamos avanzando en este capítulo, puedo ver dos cosas que me gustan. En primer lugar, creo que el descanso que Cristo nos está ofreciendo es un descanso espiritual, profundamente espiritual. Amén. Y creo que solo Él puede dárnoslo, ¿no? ¿Se da cuenta? Y lo segundo que veo es cuánto el Señor nos conoce. Nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Así es. Y el Señor Jesús, cuando viene a nuestra vida, no viene a decirnos algo que nos guste, algo lindo, viene a darnos lo que necesitamos. Gloria a Dios. Y cuando Él nos ve, ¿cómo nos ve, pastor? Nos ve como sus hijos. Y usted tiene hijos, yo tengo hijos. Si vemos a nuestro hijo necesitando algo, vamos a tratar de suplirle esa necesidad. Y Cristo, que nos ama más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos, nos mira y nos dice, hijos, yo quiero darle descanso, quiero ayudarle a que pasen de ese nivel de rutina, de ese nivel de fingimiento, de ese nivel de aburrimiento, de cansancio, incluso de personas que estamos en la iglesia, cansados, aburridos, secos por dentro, y Jesús quiere llevarnos a otro nivel pleno de desarrollo, de darnos descanso de ese juego de jugar a ser cristiano. Yo creo que todo eso está comprendido en esta invitación y quiero que sigamos profundizando en esas ideas. Si le parece, pastor, hagamos una pausa ahora y vamos a invitar a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que se queden con nosotros. Estamos resumiendo el capítulo 3 del libro Aprendan de mí. Yo les daré descanso con el pastor Tony Sandoval. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter,
escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos con ustedes aquí en Aprendan de mí, el capítulo 3, Les haré descansar. Y la argumentación que estamos trayendo aquí con el pastor Sandoval, estamos viendo esa necesidad de descanso que tiene el ser humano espiritual y el ofrecimiento que hace Cristo. Y estamos viendo también que esta es una realidad de la humanidad, especialmente desde que entró el pecado. Los seres humanos ahora tenemos un carácter dañado, tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos también la posibilidad de responderle a Dios a través de esta invitación que nos hace Cristo. Me gusta, Pastor Sandoval, que el Pastor Bullón llama a esa naturaleza dañada, pecaminosa, él le ha puesto un nombre en este capítulo, él le llama el toro bravo, ¿no? Pero es una gráfica, es para... Todo el mundo sabe más o menos cómo luce un toro bravo. Sí. Y nadie quiere hacerse amigo de un toro bravo o estar frente a un toro bravo cuando anda bravo, especialmente. Pero él dice que interesantemente en cada uno de nosotros vive un toro bravo, porque nuestro carácter se dañó, ya no somos mansos, ya no somos humildes. Y de manera impactante él dice, esa es la razón por la que tú puedes ver que dos personas que se aman se agreden, esposos se agreden. Algunos hasta han terminado quitándole la vida a la persona que dicen que aman. Así es. Esa es la razón por la que usted ve que una persona tranquila, aparentemente tranquila, comedida, en un momento dado explota y habla feo y dice cosas que después se arrepiente. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa energía, esa fuerza tan negativa? El toro bravo que está ahí. Esa es la razón por la que en la propia iglesia usted puede ver en reuniones de los santos que se arman situaciones que usted dice, ¿y dónde está la santidad aquí? Porque esos santos que están ahí son personas en las cuales hay una doble naturaleza. Entonces, pastor, debido a esa realidad que algunos no entendemos, terminamos también como enfrentando eso con una doble vida. Es decir, no, yo soy cristiano. Y yo sé que hablo feo, que hago cositas que no están bien, pero eso no lo puedo dejar que se note. Yo tengo que dar la impresión de que todo está bien. Esa doble vida, o sea, ¿qué hacer con esta realidad, ¿no? Muy bien. Pastor, pienso que este es un capítulo sumamente importante, traerá mucha paz. Aparte de solución, traerá paz a la vida de todos los lectores. Amén. Sí, pienso que sí. Eso que usted acaba de mencionar es una realidad que según el pastor Bullón a todos nos afecta. Dice él, todos tenemos en algún momento en nuestra historia, hemos sido víctimas también del toro bravo. Es bueno reconocerlo todos, aquí, ¿verdad? Todos, y hacernos humanos al hablar. Es decir, todos en algún momento hemos dejado salir. Explotado. Sí, hemos explotado, ha salido ese carácter quizás mayugado por los defectos del pecado. Tremendo. Y entonces digo que es muy importante y va a dar mucha paz porque nos ayuda a entendernos. Y al comprendernos, podemos buscar en el camino correcto la solución, porque posiblemente estemos hablando para alguien que tiene años tratando de resolver su problema. Cierto. Y no ha podido dominar ese carácter, ese toro bravo no ha podido dominarlo. Pero siento que este capítulo da herramientas correctas que nos pueden ayudar a salir adelante. Entonces, amados, es importante también porque a veces pensamos que esto solamente le afecta quizás a las personas que no conocen a Cristo, a las personas que todavía no han hecho el proceso de conversión. Pero el apóstol Pablo, pastor, es un ejemplo y cuánto el apóstol Pablo se humanizó, fue humilde al declarar su situación y dio a demostrar que a cualquiera puede afectarle. A cualquiera de nosotros, aún conociendo a Cristo, entregándole la vida a Jesucristo, puede afectarnos también.
Y sé que vamos a tocar ese tema, el apóstol Pablo, y aquí tenemos varias citas donde él menciona de forma sencilla, reconociendo, pastor, su realidad. Por ejemplo, hay un pasaje muy conocido donde el apóstol dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Oiga esto, está hablando de un poder extra y ahí hace énfasis en las dos naturalezas que tenemos. Y el apóstol es específico hablando de esas dos naturalezas. Él dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero. Oiga, hay un hombre al nivel del apóstol Pablo. Correcto. Un hombre entregado al servicio del Señor. Y dice: sino que hago lo que yo detesto, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Esto es de Romanos capítulo 7, verso 15 al 17. Es decir, pastor, que lo que el apóstol dice es que tenemos luchas constantes. Él enfrentaba en su interior, quizá nadie sabía esto, pero él tenía esa lucha en su interior. Y él escribió porque es inspirado para bendecir a todo el mundo. La palabra de Dios, los apóstoles no trataban, ni los profetas, de ocultarse. Si usted nota en la Biblia, tenemos esos hombres al desnudo, es decir, de forma llana. Y es muy bueno que el apóstol llegara a ese punto de humildad, porque quizás alguien que nos esté escuchando, nosotros mismos podamos encontrar refugio en esto. Y si el apóstol llegó a ese punto y él encontró solución, Y mire que llegó al fondo, podríamos decir. En un verso dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Eso quiere decir, pastor Tony, que el apóstol no solo reconoció su realidad, sino que llegó a un punto de desesperación. Desesperación, pastor. Miserable de mí. Y qué bueno. Y yo le agradezco que usted lo haya enfocado así, porque creo que la idea de este capítulo con el pastor Bullón y la idea de este programa es precisamente ofrecer ayuda espiritual a las personas, ¿no?, que están con nosotros. Y nosotros mismos ser inspirados por la palabra de Dios. Porque quiero decir que hay gente que cuando se han confrontado con su realidad, cuando se miran por dentro y se dan cuenta hasta dónde han llegado, se sienten como el apóstol, miserables. Pero cuando usted lee lo que Pablo dice en Romanos 7, que es de donde están tomados estos textos, él se reconoció su realidad, se sintió muy mal, pero al mismo tiempo él encontró refugio y salvación en Cristo. Así es. Porque usted sabe, pastor Tony, y el pastor Bullón cuenta historias muy impactantes en ese capítulo. Yo quiero animarles para que vayan a ese capítulo, busquen el libro, y cuenta la historia de una persona que, pasando la misma crisis del apóstol Pablo, lo que decidió fue terminar con su vida. Así es, así es. Y hay personas que creen que la única solución que tienen para terminar con los problemas, con la existencia de alguien tan malo, tan fracasado como él o como ella, es morirse o quitarse la vida. Pero ese es el punto más extremo, por supuesto. Hay otros que deciden irse de la iglesia o dicen: no, esto no es para mí, yo no doy pie con bola, dicen algunos. Hay otros que terminan su relación matrimonial de muchos años, destruyen su familia, porque ya no pueden más, o sea, están cansados de intentarlo, de cambiar, de querer hacer las cosas bien. Pero yo creo que la clave aquí está en que nosotros busquemos en la palabra de Dios, tal vez la misma experiencia del apóstol Pablo, y el pastor Bullón aquí lo presenta. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la clave? Así es. Cuando uno se siente así, como se sintió el apóstol, miserable, cuando reconoce la realidad. ¿Qué hacer? O sea, ¿realmente, pastor, es la muerte la solución? ¿Mi muerte? No, pastor. Y antes de entrar a ese punto, pastor, es bueno decir que de lo que estamos hablando muchas veces es de alguna debilidad. Es decir, hay tantas personas con debilidades, quizás arrastradas mucho antes de entrar a la iglesia, ya refiriéndonos a esos hermanos que están luchando con algo en su vida. El apóstol menciona que tenía un aguijón. Y esto está siempre en estudio. Algunos teólogos consideran que era algo físico, pero aquí en el libro el pastor Bullón enfatiza es más de la idea que la idea tiene que ver más con la carga que llevamos muchas veces relacionada con el pecado. Es decir, a veces la iglesia se puede cargar con ciertos
cierto tormento causado por alguna situación de debilidad y usted ha luchado mucho, ha luchado con eso, ha luchado y no ha podido. Y como decía el pastor, a veces se puede llegar al extremo de pensar que la solución es la muerte. Y de hecho hay un versículo que se interpreta como que el apóstol llegó a un punto, pastor, quizás como hasta de considerar eso, porque dice acá en 2 de Corintios 1:9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. El pastor Bullón menciona allí que eso tiene que ver en parte con que él se vio quizás acorralado, es decir, y muchos hermanos les puede pasar eso. Y los amigos que nos están viendo, no se sorprenda que un cristiano en algún momento usted lo vea con depresión, usted lo vea con pensamientos suicidas. Es decir, porque somos humanos y tenemos esas dos naturalezas. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Ahora bien, la pregunta que usted me hace, pastor, la única salida es la muerte, correcto. Pero no la muerte del ser humano. Y ahí está el error. Cuando nosotros pensamos, pastor, que la salida está en nuestras manos. Ese ha sido el error más grave del ser humano a través del tiempo. El ser humano siente que come, se alimenta por su esfuerzo. Y no es así, Dios provee. Es Dios que provee, es decir, Dios te da las fuerzas para tú avanzar. El ser humano siente que protege a su familia. Pero nosotros no podemos protegernos nosotros mismos, no podemos proteger a los hijos. Realmente, si notamos, hermano, el Señor ha tratado de enseñarnos que dependemos de Él. Y aún en estos casos, cuando tú estás más cargado, la solución no es la muerte tuya, sino la solución es la muerte de Cristo, que murió precisamente para que tú y yo tengamos libertad, para que tú y yo tengamos opción de poder seguir adelante y de tener la vida que Él ha soñado para nosotros. Es decir, Cristo murió por eso. Entonces, no hay que suicidarse, no hay que morir, sino cada día depositar todas esas cargas que llevamos, esos pesares, en la muerte expiatoria de Jesucristo, depositarla en el pastor. Me encanta eso trae mucha esperanza, pastor. Es entender nuestra realidad. Somos seres humanos y en nosotros hay dos naturalezas. Si hemos aceptado a Cristo, hay dos naturalezas. Si no hemos aceptado a Cristo, pues la única que tenemos es la naturaleza humana, que es pecaminosa, que es dañada. Pero cuando vienes a Cristo, Cristo pone en ti la naturaleza espiritual. Gloria a Dios. Pero ahora están esas dos naturalezas batallando en ti. Por eso es la lucha. Por eso es la ansiedad, por eso es el cansancio. Porque imagínate, en ti, dentro de ti, dos naturalezas peleando. Tú queriendo hacer las cosas bien, pero no te salen bien. Te cansas. Entonces Jesús te dice, ok, tu problema no es que tiene dos naturalezas, porque yo lo entiendo. Jesús no te culpa por ser pecador. Jesús no te va a condenar por ser pecador. Lo que nos condena es, siendo pecadores, no aceptar la invitación de Cristo. Jesús lo que te dice, ven así como estás con esas dos naturalezas, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar el descanso, yo voy a resolver el problema que tú no has podido resolver por ti mismo. Y quiero decir, pastor, que el apóstol Pablo fue un hombre que en Cristo encontró esa solución. Amén. Y voy a leer este texto para que despidamos este segmento y que en el siguiente podamos ampliarlo. Efesios 4, 22 al 24, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Wow, poderoso. Ahí está la clave, y vamos a verla en el siguiente segmento, y esperamos que ustedes estén con nosotros. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos adelante con el resumen del capítulo número 3 de nuestro libro Aprendan de mí, les daré descanso. Y nos quedábamos en esa declaración del apóstol Pablo de Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que nos parece la clave para aplicarlo a nuestra vida. Despojados del viejo hombre. ¿Y qué es lo que le pasa a ese viejo hombre? Que está viciado
conforme a los deseos engañosos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para despojarnos de ese viejo hombre? Dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué hay en tu mente? Es muy importante. ¿En qué tú piensas? Es muy importante. Para que te vista del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Pastor, ¿cómo puede ser realidad eso en nosotros? Gracias, pastor, por ese versículo que realmente cuando lo analizamos, vemos respuestas contundentes para la realidad de la situación que nos afecta. Y me gusta, pastor, en primera parte, esa parte que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso dice mucho, pastor, dice mucho, porque nosotros somos lo que pensamos. Y hay que tener mucho cuidado con las ideas que albergamos en nuestra mente, porque las ideas traen consecuencias positivas o negativas. Y las ideas nos llevan más lejos de lo que nosotros pensábamos. Una idea nace de forma pequeña, simple, pero esa idea puede crecer en nuestra cabeza, pastor, en nuestra mente, y convertirse en un monstruo incontrolable. Y de ahí viene lo que hemos tocado en parte, que es la depresión y todo eso. Nace en una idea la depresión, pastor. Científicamente está demostrado que la depresión es psicológica, es mental y se da allí. Entonces hay que cuidar las ideas, porque a veces nos laceramos nosotros, nos autolaceramos con ideas de que yo soy el culpable, yo no puedo, es decir, está muy encima del yo, de nosotros, a veces la carga que tenemos. Y entonces lo que hemos tratado de decir hoy es que necesitamos poner todo eso en Cristo, y eso van a ser ¿dónde? En nuestro pensamiento, en nuestra mente. Es decir, hay que renovar la mente, lo que dice el apóstol Pablo. Hay que renovar, hay que cambiar ese patrón de pensamiento para que nosotros podamos ser liberados. Hay que cambiarlo por completo. Entonces hay que pensar más en que Cristo murió por mí y a través de su muerte yo tengo la esperanza de ser libre. Y cada día aferrarnos a su cruz, aferrarnos a su muerte. Y saber que Él murió para que nosotros tengamos esa liberación. Si hacemos lo que Él dice, según el apóstol Pablo, si nos despojamos del viejo hombre que está viciado y engañado, entonces renovamos nuestra mente en el espíritu. Y pastor, en ese orden, para finalizar, aquí vemos claramente un proceso que le llamamos la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es esa renovación. La santificación es esa dependencia, esa separación para Dios que nosotros hacemos. Cuando separamos algo para Dios, santificación y santidad son dos palabras que en su idioma original le va a dar eso. Es decir, una separación para Dios. Y es lo que estamos hablando, hermanos queridos. Es decir, salir un poquito de nosotros, salir un poquito del yo, cambiar nuestros pensamientos, y darlo todo, entregarlo todo, separarlo todo para el Señor, nuestro ser por completo, pastor. Y mientras estemos en esta vida, ese proceso de santificación no será completo. No sé cómo lo entienden los demás, pero está demostrado que la santificación hay que comprenderla desde dos aspectos. Una es aquí en la tierra, que es un proceso práctico, donde diariamente estamos tratando de crecer en esa gracia, de apartarnos para Dios. Y ya ese punto quizás culminante, la cima, será cuando Cristo venga, cuando estemos con Él. Esa glorificación. Esa glorificación, gracias pastor, seremos transformados por completo. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Oiga eso, somos hijos de Dios. Están las dos naturaleza, somos hijos de Dios, es decir, ya nosotros dimos el paso de la conversión. Somos hijos de Dios por bautismo, por decisión, creemos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Y queda clarísimo en ese texto que usted acaba de leer, Pastor Tony, ya somos hijos de Dios. Amén. Las luchas que hay en nosotros no nos inhabilitan para ser hijos de Dios. Amén. Simplemente dicen que todavía estamos en este mundo, que somos seres humanos. Y hasta que Él se manifieste en gloria, hasta que Cristo venga, tendremos esa lucha con nosotros. Amén, amén. Porque cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Por ahora,
nos toca seguir adelante con esa lucha. Amén. Pero ¿dónde está la grandeza de la invitación de Cristo? Que Jesús viene a tu vida en este momento en que tú tienes esa lucha que hay en ti y te dice, no tienes que luchar solo. No tienes que fingir que estás fuerte, que no hay problema en tu vida. No tienes que simular. No tienes que vivir una doble vida. Lo que tienes que hacer es aceptar tu realidad y reconocer que no tienes que llegar al punto de morir por eso, porque ya yo morí por ti, dice Cristo. Mi muerte paga todos los errores que hayas cometido. Y si vienes a mí, te voy a dar descanso. Gloria a Dios. Es decir, voy a hacer los cambios que haya que hacer en tu vida. Voy a darte lo que tú no puedes conseguir por ti mismo. Entonces, pastor, a quien hay que matar no es a mí, es a la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Por medio de Cristo. Y entonces, gracias, esa naturaleza pecaminosa, el único que puede controlarla, dominarla, es Cristo Jesús. Amén. Y Amén. por eso la invitación que nos hace Cristo no es vayan y resuelvan con ese toro bravo. No, Él no nos manda eso porque Él sabe que con ese torito no podemos. Porque ese toro bravo somos nosotros mismos, esa es la identidad humana. ¿Qué nos dice Él? Vengan como están, traigan el toro ese, que yo los voy a dar descanso, yo voy a resolver eso. Entonces, yo veo que todos los capítulos de este libro terminan en el mismo punto. La comunión con Cristo. Gloria a Dios. Permanente es nuestra única solución. Amén. Porque es un problema de naturaleza espiritual. Y nosotros somos carnales, Pastor Tony. Así es. Entonces, ¿qué nos queda? Así es. Sí, pastor, el pastor Bullón lo explica bien. Desde que entró el pecado al mundo, nos separamos de Dios. Porque el pecado es rebelión contra Dios. Nos ha separado y todo eso ha traído a nuestra vida esa carga, ese monstruo en nosotros que aparentemente no se puede controlar. Aparentemente no se puede controlar. Pero en este capítulo hemos visto la clave para eso. Amén. La clave es apartarnos para Dios. Darle a Dios el control de lo que nosotros no podemos dominar, darle a Él el control. Y eso viene a través de la obediencia. Es bueno resaltar eso que también está ahí en el capítulo. Es decir, esa obediencia que parte de la vida de santificación diaria, de entregarnos cada día a obedecer la palabra, a orar al Señor, a ayunar, a ponernos cada día bajo sus pies. Y entonces ese proceso, pastor, irá mejorando con la ayuda del Señor. Sí. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos Cristo? Porque Amén. Él nos dice, vengan y aprendan. ¿De qué es lo que vamos a aprender? Esa obediencia, a ser manso, a ser humilde. Eso es todo lo contrario a ser un toro bravo. Así es. Un toro bravo no obedece. El toro bravo simplemente hace lo que quiere. Entonces, creo, pastor, que podríamos concluir este segmento diciendo, cada uno de nosotros, hermanos y amigos, tenemos que decidir quién va a mandar en nuestra vida. O el toro bravo que está ahí instalado, o Cristo. Amén. Y si decidimos por Cristo, le tengo noticia. Incluso el toro bravo será dominado y el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo va a ser renovado de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces ese es el maravilloso proceso de la santificación que usted ha mencionado, que no la hacemos nosotros, Cristo la hace en nosotros. Amén. Nosotros somos los beneficiarios de ese proceso. Y Cristo está dispuesto a hacerla aunque dure toda la vida con nosotros. Gloria a Dios. Tomemos esto en serio, aceptemos la invitación de Cristo. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar para los minutos finales de nuestro programa de hoy. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Estamos aquí en los minutos finales de su programa Aprendan de mí. Hoy hemos tenido la grata compañía del pastor Tony Sandoval, a quien agradecemos de todo corazón por su valiosísima ayuda. Pastor, en estos minutos finales, este capítulo, Les haré descansar. ¿Con qué se queda usted y cuál es su mensaje final para nuestra audiencia? Amén. Gracias, pastor. Quiero decirte que hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Y esta invitación de San Mateo 11:28, hazla parte de tu vida, léela, hazla parte de tus textos favoritos, porque cuando uno la lee, uno siente que hay esperanza, que hay fuerza, que hay salida, que no todo está perdido, hay solución. Y mientras estemos en esta vida, tendremos que batallar, tendremos que luchar, enfrentaremos nuestras propias debilidades y muchas situaciones que van a enfrentarse, que van a salir a flote. Pero quiero decirte que llegará un momento en que tendremos paz plena en el Señor. Amén. Si permanecemos confiados en Él. Amén. Y hay un versículo que dice en 1 Corintios 15:52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. Amén. Gloria a Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto inmortal se vista de inmortalidad. Ahí hay esperanza. Es decir, este cuerpo corruptible será transformado. Amén. Persiste, permanece confiando en el Señor. Y en ese día glorioso, tú serás parte de esta transformación especial. Amén. Y podremos morar ya en un cuerpo nuevo, pastor, transformado y al lado de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, en un mundo de paz, de tranquilidad, de sosiego. Así que permanece, confía en el Señor y aférrate cada día a Él. Él es la respuesta. Dice esta frase: todo depende de nuestra unión con Cristo. Amén. Todo depende Amén. de nuestra unión con Cristo. Dios te bendiga. Así que sin duda el toro bravo será finalmente derrotado. Gloria a Dios. Habrá transformación. Amén. Y yo Amén. quisiera dejar este pensamiento contigo, mi querido hermano, mi querido amigo que nos está viendo ahora. Este pensamiento está tomado del libro El Camino a Cristo, página 102. Aparece en la página 44 del libro Aprendan de mí. Muchos creen que deben hacer por sí mismos alguna parte de la obra. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Pero todo esfuerzo de este tipo fracasará. El Señor Jesús dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestra dicha, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Amén. Creo que es muy claro el mensaje, ¿no? No tenemos que seguir luchando solos. No tenemos que seguir negando nuestra realidad, nuestra naturaleza dañada. No tenemos que seguir fingiendo que en nosotros no hay luchas, no hay ansiedad, no hay cansancio. No tenemos que seguir viviendo una doble vida. Hay solución en Cristo, pero hay que ir a Él, hay que permanecer en comunión con Él. Y entonces en ese proceso permanente, activo, diario, aprendiendo, escuchándole hablarnos a través de su palabra, hablándole a Él en la oración, compartiendo con otros lo que aprendemos, en ese proceso Dios nos va formando un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo, de acuerdo a la justicia. Y en esa misma medida, esa naturaleza dañada que te produce tanto agotamiento será derrotada. En esa final trompeta, Pastor Tony, vendrá la victoria de Cristo y de todos sus hijos. Amén. Y entonces viviremos para siempre con el Señor. Que esa sea tu experiencia. Recibe el descanso que te ofrece Cristo. Amén. Pastor, por favor, ore por nosotros para despedir el programa. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por tu invitación solemne. Permite que cada amigo, cada hermano que sea parte de esta transmisión de este libro, reciba, Señor, esa liberación en su vida. Amén. Porque acepte, oh Padre, depender de ti y poner todas sus cargas en tus manos y confiar plenamente en tu poder.
Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.